Gracias, Señor, en este día. Me alegra verlos a todos próximos al día de Thanksgiving. Muy bien, el día de hoy vamos a enseñar respecto a la comunión que debemos tener con el Señor, la intimidad que debemos tener. Y he basado la prédica en el libro de Éxodo, capítulo 33, versos 7 en adelante. Pero antes de entrar en materia de estos versículos, quiero recordar que Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí, recibiendo los 10 mandamientos, y el pueblo pecó adorando un becerro de oro que construyeron con todo lo que habían sacado de Egipto. No se olviden que cuando salieron de Egipto les dieron oro, les dieron cosas preciosas, y con esas cosas preciosas edificaron un becerro de oro y le adoraban. Dios le dijo a Moisés y le advirtió sobre esos pecados y le dijo que descendiera del monte. Moisés desciende del monte, se encuentra con todo ese barullo, ese pecado del pueblo. Estaba con las 2 tablas de la ley que fueron escritas con el dedo de Dios y va en un arranque de indignación, tira las tablas de la ley y las quiebra. Posteriormente vemos en Éxodo 33, 7, vamos a leer textualmente, dice lo siguiente: Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. En las versiones más antiguas dice: Moisés tomó un tabernáculo de reunión y la armó a cierta distancia fuera del campamento. A mí más me gusta tienda de campaña, lo encuentro más sencillo. La llamó la tienda de la reunión o el tabernáculo de la reunión, según usted tiene en su Biblia tal vez. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a esa tienda. Entonces el Señor se reveló a Moisés en el monte Sinaí y después se comunicaba con el Señor en un lugar preciso, en la tienda de reunión o el tabernáculo de reunión, según como decía la traducción. Era un lugar de reunión, no era el tabernáculo que el Señor le había dictado a Moisés que construya, que consistía en el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. No, esta era una tienda, una carpa que estaba fuera del campamento donde estaban los israelitas. Por eso se llama la tienda de la reunión o el tabernáculo de reunión. Entonces, cuando alguien quería comunicarse con el Señor, tenía que ir a esa carpa para ahí escuchar las instrucciones o comunicarse con el Señor. Y cuando hablamos de comunicarnos con el Señor, debemos entender que comunicarse es orar. Comunicarse quiere decir nosotros pedirle algo al Señor, recibir instrucciones del Señor, tener una conversación con Él. Eso es oración. Entonces iban a esa tienda de reunión a orar al Señor. Y dice que cuando Moisés se dirigía a ese lugar para estar con el Señor, todo el pueblo se quedaba a la entrada de su casa, a la entrada de su carpa. Y seguía Moisés con la mirada, dice la palabra, hasta que entraba a la tienda de reunión, porque sabía que el Señor estaba ahí. Cuando Moisés iba a esa carpa, todo el mundo lo miraba a Moisés y decía: wow, ¿qué va a pasar? Seguramente va a venir el Señor, porque Moisés tenía un trato directo con el Señor, un trato amigable con el Señor, hasta que entraba a la tienda de reunión. Y una vez que entraba a la tienda de reunión, descendía una columna de nube y tapaba la entrada. Venía la gloria de Dios. La columna de fuego, la columna de nube es la gloria de Dios. Todo se llenaba de la gloria de Dios.
Hay una palabra que dice Shekinah, la gloria de Dios, el poder de Dios manifestado. Y esto ocurría mientras Moisés hablaba con el Señor. Entonces, cuando veían esto, los israelitas ya no salían de sus casas, de sus tiendas, estaban nómadas en el desierto, recuerden, y se quedaban expectando para ver qué es lo que iba a suceder. Y ahí donde estaban, adoraban al Señor. Entonces, la carpa esta, este tabernáculo de reunión, esta tienda de reunión, quedaba fuera del campamento. Recuerde, y quiero reiterar, que todavía no había sido construido el tabernáculo donde estaba el arca de la alianza. No estaba todavía construido. Entonces era una carpa rústica, era un lugar común, pero se llenaba ese lugar común de la gloria de Dios y todo cambiaba. Siguiendo con Éxodo capítulo 33, en el verso 11 en adelante leemos lo siguiente. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, con quien habla con un amigo. Y cuando dice cara a cara, no es que era físicamente cara a cara, porque Dios es espíritu. Recuerde, es una expresión que quiere decir que le hablaba como un amigo, con una libertad, con una familiaridad, con una cordialidad propia de hablar con un amigo. Yo tengo un muy buen amigo que vive en Washington. El día martes anterior estuve hablando con él y sabe que cuando hablo con él, hablo con familiaridad, hablo con amistad, nos decimos cosas y no nos ofendemos, nos tomamos el pelo, nos reímos, nos gozamos. ¿Por qué? Porque somos muchos años amigos con él. Nos conocemos desde que tenemos 5 años, siempre hemos caminado, hemos pasado muchas alegrías, problemas, vicisitudes en la vida. Entonces tenemos familiaridad y hablamos con él también, podríamos decir, cara a cara, aunque él esté lejos, allá en Washington, y yo esté con el WhatsApp aquí en Houston, o mejor dicho, en Missouri City, donde vivimos, ¿verdad? Entonces, amados, la expresión cara a cara quiere decir como quien habla con un amigo, con confianza. Dice después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. El asistente de Moisés era Josué, era su sucesor, era joven en ese tiempo, era un muchacho seguramente de 20 años, y que él se quedaba ahí expectando, cuidando, y nunca se apartaba de ese lugar de reunión. También inteligente, porque recibía según la unción del Señor y el poder de Dios que se manifestaba. Entonces, el verso 12 dice, Moisés dijo al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Recuerde, el pueblo había pecado y aquí Moisés estaba hablando como quien habla con un amigo y le estaba diciendo, ten misericordia de este pueblo. Al final tú los has escogido, tienen que seguir adelante, y le pide instrucciones. Tú vas a guiar a este pueblo, tú nos has dicho que vas a guiar al pueblo, pero no me has dicho a quién vas a enviar para que esto ocurra. Después vemos que fue un ángel el que empezó a guiarlos. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Mire, esta frase es importante porque cuando uno es amigo de alguien, tiene el favor de ese amigo. Cuando uno tiene un amigo, de verdad, el amigo ayuda a esa persona de una manera incondicional si es un verdadero amigo.
En Proverbios dice que un amigo es muchas veces más que un hermano. Los amigos verdaderos son gente que está comunicándose, que están dispuestos a ayudar. Y aquí dice que Moisés era ¿qué? Amigo del Señor. Y cuento con tu favor. ¡Wow! Qué lindo poder decir, soy amigo del Señor. Y vamos a entrar en eso en la segunda parte de esta enseñanza. Pero qué lindo decir, soy amigo del Señor y poder contar con el favor de Dios. ¿Sabe lo que es el favor de Dios? Usted se ha puesto a pensar tener a Dios como amigo y contar con su favor, contar con su misericordia, contar con su provisión, contar con su salud. Es algo maravilloso. Ahora usted me dice, sí, pero era Moisés. En el Antiguo Testamento, sí, es verdad, es un caso excepcional en la Biblia, porque nadie como Moisés para hablar al Señor de esa manera. Abraham también hablaba, pero no tenía, creo, tanta confianza como Moisés. Pero esta es una sombra de lo que es el Nuevo Testamento. Siguiendo con este relato, vemos de que le pide instrucciones, le habla, intercede, porque estaba cara a cara como con un amigo. Usted sabe que la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio físicamente jamás. Yo me puse a pensar por qué es esto. O sea, cuando venía a hablar con Moisés, venía el Espíritu de Dios. Pero Dios tiene un cuerpo que es maravilloso, no sabemos cómo es. Nadie lo conoce ni nadie lo vio. Yo me puse a pensar por qué. Y me imagino que es porque nuestra naturaleza humana no puede resistir tanta gloria. No sé si usted ha estado en alguna reunión cuando la gloria de Dios desciende con poder y usted va a parar al piso. Nadie lo ha tocado. Y a veces uno se queda media hora ahí tendido en el piso porque un vislumbre de la gloria de Dios y de su Espíritu vino y usted quedó tendido porque su cuerpo no resistió. Ahora imagínese la gloria total de Dios. No, es imposible. Es imposible, es muy poderosa, muy fuerte. Moisés podía hablar con el Señor y soportar todo aquello porque ya tenía cierta práctica. Se había entrevistado con el Señor ayunando 40 días y 40 noches allá en el monte Sinaí cuando recibió los mandamientos. Tenía una experiencia anterior. Pero se comunicaba con él. Siguiendo Éxodo 33, 14, 17. El Señor le responde, yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. Yo voy a ir contigo en todo este trayecto porque tú has sido el líder que ha sacado a este pueblo Israel de la cautividad, de la esclavitud. Pesada carga te es esta, me has expresado tus preocupaciones. Yo soy tu amigo, yo voy a ir contigo, te voy a dar descanso. Y cuando le dice el Señor te voy a dar descanso, le está diciendo tú vas a estar seguro, vas a estar aquietado, vas a tener paz, vas a morar pacíficamente. El descanso del Señor. Vivimos todos atribulados, cansados, afanados, de un lado al otro, preocupados por nuestra actividad económica, preocupados por la familia, todo se nos viene encima, nos angustiamos, estamos en tensión permanente y el Señor lo que quiere es, como le dijo a Moisés, te daré descanso para que tengas paz. Pero obviamente, si uno es amigo del Señor, puede tener ese descanso. En la peor tormenta uno dice, Dios está conmigo. Tengo fe que el Señor me va a ayudar. Yo sé que puedo seguir adelante.
Aleluya. Vale la pena seguir al Señor para ser su amigo, para tener comunión con Él. Porque la verdad, amados, es que vivimos tensos, como cuerda de violín, tensa. Los problemas nos abruman. ¿Y sabe qué? No tenemos comunión con el Señor lo suficiente como para decirle: Señor, te entrego todo, confío en ti, tengo fe. No descansamos en el Señor. O vas con nosotros, le dijo Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí si no vienes con nosotros. ¿Cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? Moisés le insiste: tienes que venir con nosotros, Señor. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a constatar? ¿Cómo vamos a saber que contamos con tu favor? ¿En qué vamos a ser diferente de las demás naciones, de los demás pueblos de la tierra? Si no tiene usted el favor de Dios, pues usted no es diferente a nadie. El favor de Dios es todo. El favor de Dios le da a usted la paz que necesita, los recursos que necesita para seguir adelante. Debemos buscar el mensaje central de todo esto: debemos nosotros buscar comunión con el Señor para ser su amigo, para lograr su favor. Porque el Señor quiere comunicarse con su creación. El Señor quiere comunicarse con usted y con usted que está mirando esta transmisión. El anhelo de Dios es comunicarse. Él quiere no solamente tener una relación de Dios hacia un siervo, sino quiere ser nuestro amigo, y eso está revelado muy bien en el Nuevo Testamento. O sea, agárrese que vamos para allá. Cuentas con mi favor y te considero mi amigo, le dice el Señor. Qué lindo tener el favor de Dios. Mira, amado, en nuestra familia, con mi esposa, experimentamos el favor de Dios. En las peores situaciones, problemas, contamos que el Señor siempre está ahí, vigilando nuestros pasos. Amén. Aleluya. Tenemos que lograr el descanso del Señor. El Salmo 46, 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. En la quietud conocemos al Señor. Siguiendo con Éxodo 33, ahora vamos al verso 18. Moisés le dice: déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. Quiero verte en toda tu gloria, le dice. Bueno, se presentó Dios en espíritu. Dios es espíritu, dice la Biblia. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero él quería ver el esplendor, era la ansiedad de un amigo. Quiere conocerte más, quiero conocerte cómo eres realmente. ¿Cómo es tu cuerpo? Porque Dios tiene un cuerpo, es espíritu, pero tiene un cuerpo. Pero a nadie, dice, nadie vio a Dios jamás. Moisés le insistió y el Señor le respondió: voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Te voy a dar pruebas de mi amor y te voy a dar a conocer mi nombre. Ese es mi esplendor. Y yo tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. ¿Quiere conocer a Dios? Dios tiene clemencia, amor por usted, tiene compasión de quien Él quiere.
Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro. Nadie vio a Dios jamás. A Dios Padre nadie. Nadie sabe cómo es Él. Son burdas representaciones. Ahí está la Capilla Sixtina en el Vaticano de este gran artista Miguel Ángel, y está Dios representado como un señor muy noble, con su barbita blanca, un tanto rellenito, con su gran capa, ¿verdad? Tocándole y dándole vida a Adán. Es una representación de la imaginación de alguien. Es muy atrevido porque a Dios nadie le vio jamás. Y le dice, pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Nadie puede estar y ver el rostro de Dios. Dice cara a cara, y vuelvo a decir para que usted no se confunda, al principio está hablando de la amistad, de la comunicación, de ser amigo de Dios. Pero ver el rostro de Dios, nadie puede hacerlo y seguir con vida, porque, vuelvo a repetir lo que dije hace un rato, ¿verdad? Es tan fuerte la impresión de Dios, es tan fuerte su poder que uno cae muerto. Cae muerto, es muy fuerte la presencia del Señor. Pero le dice, cerca de mí hay un lugar sobre la roca, añadió el Señor, puedes quedarte allí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré el amado y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. Mire, le dice, bien, tienes tanta curiosidad de conocerte, de conocerme. Mira, cuando pase con todo mi esplendor, yo te voy a poner en un lugar de la roca cubierto, en una hendidura. Te voy a cubrir con mi mano hasta que haya pasado, ¿verdad? El Señor iba a pasar. Luego retiraré la roca y tú vas a poder, ¿qué? Ver mi espalda, vas a poder ver algo, pero no vas a poder ver mi rostro. La gloria de Dios, el esplendor, es su dignidad, su autoridad, su magnificencia, su excelencia. Gracias, Señor. Y ese es Dios, amados, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio siempre eterno. Amén. Está en 1 de Timoteo 6:16. La gloria de Dios, los misterios de Dios. Nosotros conocemos apenas algo. Porque nuestra inteligencia, nuestra mente no puede captar la eternidad de Dios, no puede captar quién es Dios real. Ahora entramos al Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Mire, para mí Jesús es la revelación de Dios. Es la revelación de Dios para que entendamos mejor al Señor. Recuerde, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nadie sabe cómo lucía físicamente el Señor Jesucristo. No hay en la Biblia una descripción ni por asomo ni lejana de cómo era físicamente el Señor. Hay un artista en mi nación que pintó un Jesús con rostro indígena. También fui a una iglesia cristiana afroamericana y ¿sabe qué? Había un retrato pintado de un Jesús con rostro afroamericano. En las películas de Hollywood lo pintan más anglosajón, ¿verdad? En alguna de ellas al Señor con una hermosa melena crespa, rubia, ojos azules. Nadie sabe cómo era el Señor. Son representaciones de la imaginación. ¿Por qué? Porque lo principal era que el Señor era el Espíritu de Dios
viviendo en un cuerpo. Eso era. Yo como me imagino al Señor, me lo imagino como un hombre común de la época. Ni muy bien parecido, ni muy feito. Eso es como me lo imagino. Normal. Pero el Espíritu Santo ahí estaba presente con toda gloria. Juan capítulo 12, verso 42, 46 dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y aquí el Señor no está diciendo: el que me ve a mí, ve al Padre, en el sentido de la carne, como yo los estoy viendo a ustedes. La palabra ver en el idioma griego del Nuevo Testamento significa ver, observar, discernir, percibir internamente, ver con los ojos espirituales, ver la mente, no solamente ver. Cuando usted lee ver, ¿verdad? Tiene que pensar que ver tiene toda esa acepción de términos. Entonces, cuando el Señor dice: el que me ve, ve al que me envió, está hablando del Espíritu, cómo era Dios, cómo es Dios. Porque Jesús es la revelación del Señor. Ahora fíjese, Jesús oraba a menudo, hablaba, se comunicaba con el Señor y Dios con él. Hay muchas menciones. Marcos 1:35 dice, por ejemplo: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. De madrugada se fue a un lugar solitario. ¿Para qué? Para orar. La vida de Jesús principalmente era una vida de oración porque se comunicaba con el Padre. Nosotros debemos orar para comunicarnos con el Padre, con el Señor. Lucas 5:16 dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Se iba solo a lugares desiertos y oraba ahí y se comunicaba con el Señor y le exponía sus planes y el Señor le contestaba. Lucas 6:12 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. La vida del Señor era una vida de oración porque él se comunicaba permanentemente con el Padre. Y el Señor con él, de una manera mayor a la que se comunica con nosotros. El Señor en 2 oportunidades dijo: he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando fue bautizado y en la transfiguración. Dios se derramó en la vida de Jesús y lo llenó y lo glorificó. Era su Hijo, pero su Hijo tenía que comunicarse con él. Tenía que orar. Jesús no estaba exento de orar. No, yo soy hijo de Dios, yo no oro. No, hay que estar en oración. Debemos orar. Yo no sé qué pasa en este último tiempo, y les soy franco, es que los hombres han dejado de orar como antes. Los jefes de hogar tienen que orar. Le han pasado la obligación a las esposas. Recuerdo 10, 15 años atrás, las reuniones de oración eran más que nada de hombres. No estoy quitando a la mujer la importancia, no es un tema sexista ni soy misógamo. Estoy diciendo algo que es verdad. Se han retirado los hombres de la oración, dejan ya a las mujeres la oración. Incluso he visto predicadores que dicen, uno de ellos muy famoso, dice: yo liberación la dejo a mi esposa. Cuando se necesita fuerza y valor.
Y el hombre debe empezar a recuperar su lugar de liderazgo en su casa orando. Un apunte nada más, no se me enoje. Oración para tener a Dios a nuestro lado. Y ahora viene el tema, hemos hablado de Moisés con Dios, hemos hablado de Jesús, podemos hablar mucho de Jesús. Pero quiero hablar un poco de nuestra condición y qué es lo que debemos hacer. Nosotros podemos ser amigos del Señor. Y voy a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 14. Vosotros sois mis amigos, dice el Señor, si hacéis lo que yo os mando. Parece fácil, ¿no? Ustedes pueden ser mis amigos si hacen todo lo que yo os mando. Hay varios niveles. Hay el nivel de creyente, alguien que cree en el Señor. Hay el nivel de discípulo, alguien que es alumno del Señor, que se preocupa en edificar, que quiere servir y sirve al Señor. Hay el nivel de amigo. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, vemos que los amigos del Señor eran Juan, Andrés, su hermano y Pedro. Esos tres eran sus íntimos. Los demás eran discípulos, eran apóstoles. Pero hay grados de intimidad con el Señor. Y aquí el Señor nos dice, si queremos ser amigos del Señor, debemos, ¿qué? Muy fácil, ¿verdad? Hacer lo que Él nos ordena. Puede parecer sencillo, pero eso requiere esfuerzo, requiere que nosotros le demos tiempo al Señor, que cultivemos nuestra amistad con Él. Como uno cultiva la amistad con un amigo. Toma tiempo tener ese grado de confianza. Por eso, Primera Tesalonicenses 5:17, y esta es bien fácil, usted la puede entender, dice, orad sin cesar. Quiere decir, oren sin parar. Oren todo el tiempo. En su mente usted puede estar orando de una manera así, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasos voy a dar? Y el Señor nos habla. No nos va a hablar como Moisés, no creo. Moisés era excepcional, ¿verdad? Ha sacado a un pueblo y tenía que conducirlo. Necesitaba las instrucciones precisas del Señor. Pero el Señor nos habla en nuestro corazón. Nos habla a través de ¿qué? Nos habla a través del Espíritu Santo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y el Señor nos habla. Nos dirige, nos calma, nos refresca. Quiere tener comunión con nosotros más de lo que usted cree. Porque Él nos ama. No entendemos nosotros el amor de Dios. Es una palabra grande. Siempre digo que el amor apenas nos alcanza a nosotros para nuestra familia. Apenas nos alcanza para los miembros de la iglesia, para un amigo, una amiga. Pero ¿saben qué? No entendemos la dimensión del amor de Dios. Él quiere tener comunión con nosotros. Tal vez a usted le parezca raro lo que le voy a decir, pero yo en las mañanas me levanto, preparo mi café, me voy a orar y me tomo un café con el Señor. Ahí encerrado en el closet.
Por si acaso los que están escuchando en Latinoamérica, sobre todo aquí los closets son grandes, uno puede caminar y entrar en él. Es como un pequeño cuarto. Me encierro, me siento y empiezo a hablar. Y oro y le canto. Y le cuento y me quejo. Y pido su dirección. No me habla como Moisés, pero tranquiliza mi espíritu. Y pone voluntad en muchas cosas y dirección en otras. Otras cosas no me responde. Pero me comunico con él y salgo renovado. Yo siempre le digo a mi esposa, cuando no oro me siento horrible. Pero ya me he acostumbrado a hacerlo. Porque nosotros, para encontrarnos con el Señor, no debemos pensar que es algo accidental, que ocurre, ¿verdad? Que un día usted está andando y se va a encontrar con el Señor y el Señor le va a hablar. No, es una búsqueda permanente. Y el Señor quiere hacer lo mismo que con Moisés. Quiere ser nuestro amigo, quiere darnos su favor, quiere que nosotros tengamos paz, que tengamos tranquilidad. Él quiere ser quien nos guíe, Él quiere ser quien nos dirija. Por eso dice la palabra, ¿está alguno afligido entre ustedes? Haga oración. ¿Tiene penas? Haga oración. Dice, está alegre, cante alabanzas. Está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por usted con aceite y la oración sanará al enfermo. Está afligido, ore. Amados, la vida cristiana es emocionante. Porque cada vez uno se puede acercar más al Señor. Debemos despojarnos en esta época donde estamos permanentemente con el Facebook, con el Twitter, el Instagram, ¿verdad? El Netflix en la televisión, los canales locales también. Los automóviles que van de un lado al otro, los vuelos aéreos, todo es una tensión permanente. Y nos parece tan raro decir, voy a tener momentos de quietud con el Señor, me voy a acercar con Él, porque vivimos todo el tiempo de un lado con otro, angustiados, preocupados. Debemos relajarnos. Queremos tener al Señor, tener relación con Él. Debemos orar. Debemos comunicarnos con Él, así como Moisés, así como Jesús. Usted sí puede. El Señor tiene un plan para su vida. Por eso Jeremías 29:12 dice lo siguiente: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé, dice el Señor. Yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, dice el Señor. El Señor se deja encontrar. El Señor está a la vuelta de la esquina, amado. No está lejos, Él está aquí. Yo siento la presencia de su Espíritu. No necesito caerme, no necesito gritar, no necesito emocionarme más allá de lo que es normal. Pero yo sé que el Señor está aquí. Mi oración permanente, junto con mi esposa, es que ustedes conozcan más del Señor, que se acerquen más a Él. Moisés se reunía para hablar con Dios en la tienda de reunión. ¿Cuál es su tienda de reunión? Es su lugar de oración. Es su closet. Es el lugar donde usted se va a encontrar con el Señor. Y desciende la gloria de Dios. Muy suavemente, pero desciende. Usted la puede sentir. Usted puede hablar con el Señor
cara a cara en el sentido de que usted puede hablar con un amigo, con confianza. Le puede preguntar, le puede pedir. El Señor le va a responder en su momento, le va a dar la solución a sus dificultades. Usted tiene que descansar en el Señor, usted tiene que tener quietud en su vida. No podemos estar todo el tiempo angustiados, preocupados, presionados. Debemos entregar al Señor nuestra carga. Debemos encontrarnos con Él en el lugar de nuestra tienda. Nuevamente, encontrarnos con Dios no es un accidente. Es algo que tiene que nacer de nuestro corazón y que nosotros debemos desear hacerlo. Oración. Todo el tiempo estamos preocupados. Señor, prospera mi vida. Todos queremos prosperar. Yo soy el primero, sí. Pero ¿sabe qué? Primero comunión con el Señor. Todo va a venir a su momento. Debemos dejar de angustiarnos, confiar más en Él. Mire, si usted no está confiando tanto y vive cansado, presionado, abotagado, es porque usted no está orando lo suficiente. Me pasa a mí también. Cuando empiezo yo a turbarme es que no estoy orando lo suficiente. O he orado lo suficiente, pero necesito orar más. Necesito más estar en la palabra del Señor. Debemos comunicar orando al Señor. Por eso la oración del Padre Nuestro empieza precisamente con Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde está el Señor? Arriba, en los cielos. Debemos encontrar al Padre a través de Jesucristo. Santificado sea tu nombre. La promesa claramente dice que si nosotros le buscamos, nosotros le vamos a encontrar. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar. Esa es la promesa del Señor. Elevemos nuestro espíritu al Señor. Salgamos, sacudámonos de nuestra mediocre condición espiritual. Vayamos a encontrar al Señor. Caminemos en esa dirección, paso a paso. Yo anhelo más del Señor. Quiero más de su presencia y de su amor. Quiero más de su seguridad. Quiero más de su provisión. Quiero más de su unción. Y te doy gracias en este día, Padre. Voy a orar. Cierre sus ojos. También invito a los que nos están viendo a través del internet que hagan lo propio. Padre amado, yo te doy gracias por la palabra de hoy, que nos edifica a todos, Señor. Necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos orar, clamar, darte tiempo, Señor. Tenemos tiempo para todo, menos para ti. Pero sí nos gusta esperar todo de ti sin darte tiempo. Señor, enséñanos a caminar de acuerdo a tu voluntad. Enséñanos a caminar, Señor, de acuerdo al propósito que tú tienes. Señor, queremos ser tus amigos, pero, Señor, tú dices que debemos hacer lo que tú nos mandas. Y lo que tú nos mandas es todo lo que está en esta Biblia, Señor. Todo lo que está escrito, Señor. Tú eres un Dios bueno, Señor. En este tiempo que viene, Padre, que va a ser complicado, Señor.
porque cada vez se acerca tu venida, Padre. Necesitamos más comunión contigo. Necesitamos acercarnos más a tu trono de gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Padre. Voy a invitar a la pastora Erika que nos dirige en oración. Gracias, hermanos. Linda la palabra. En el nombre de Jesús, Señor, estamos agradecidos, Señor, y venimos ante ti con amor, Señor. Nuestra alma te alaba. Gracias por este servicio y disfrutar de tu presencia. Hermanos, que esta semana el Señor cuide nuestra entrada y nuestra salida. Necesitamos, Señor, tu mano de poder, te alabamos, Señor. Que sigas abriendo más puertas de bendición, Señor. Todos necesitamos eso. Llénanos de gozo y de paz, Padre Santo. Tu paz, shalom, ese gozo, Señor, que no importa las circunstancias, está dentro de nosotros. Señor, que desates bendiciones financieras y provisiones sobrenaturales en el nombre de Jesús, Padre. Que oremos más, que te adoremos más, Señor, que leamos más de tu palabra, que la obedezcamos. Y, Señor, que sanes toda enfermedad del alma y del cuerpo en el nombre de Jesús y pongas en nosotros corazones agradecidos. Y de tu mano, Señor, sabremos que tendremos una semana bendecida en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén, amén. Y nos agarramos de esa promesa y quedamos expectantes de venir la próxima semana a seguir recibiendo de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.